Hola mis queridos hermanos, ¿cómo me les va? Espero se encuentren todos súper bien. Esta vez quisiera traer una pequeña enseñanza. Esta vez está en el libro de Santiago, Santiago 1:12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir probado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta. Dios no tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Esta lectura la hice en la nueva versión internacional. Me gusta mucho como lo explica. Mira, nosotros normalmente justificamos siempre el pecado. Es como parte de la naturaleza. Nosotros nos asustamos y huimos o venimos y lo justificamos por A, B o Z, por cualquier razón. Ahora quisiera explicar acerca del interior, del ser interno del hombre. El hombre es un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es donde se encuentran los cinco sentidos: olfato, vista, oído, gusto, tacto. El alma es donde se encuentran los sentimientos, la voluntad y los pensamientos. Y el espíritu es donde se encuentra la conciencia, la comunión y la intuición. Ahora, muchos hablamos del corazón. Hoy me duele el corazón, me enamoraron y me enamoré y me rompieron el corazón. O voy a hacer esto de corazón. O le decimos a una pareja, yo te entrego el corazón. O venimos y cantamos cánticos delante de Dios: Señor, hoy te entrego mi corazón. Para hablar un poquito de esto, necesito explicar qué es el corazón. Bueno, el corazón es o está compuesto por el alma y el espíritu. Ya dijimos que el alma es donde están los sentimientos, la voluntad y el pensamiento. O sea, la voluntad del ser está en el alma. Yo decido hacer tal cosa, es por voluntad, y ahí están mis pensamientos. Y la otra parte que compone el corazón es el espíritu. Ahora, cuando hablamos del pecado, nosotros cuando pecamos, generalmente o mucha gente dice, ay, es que caí, caí en pecado, me tropecé. Y esa es la mentira más vil que existe. Cuando se peca, usted no se tropezó. Porque si usted se tropieza y cae, literalmente hablando, de eso fue un error real. No viste una piedra, te tropezaste, te caíste. Pero cuando hablamos del pecado, Santiago nos hace una explicación hermosísima. Además, mucha gente dice que el libro de Santiago ni debería estar en la Biblia, no les gusta. Dice que si, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, y en la nueva versión decía que cada uno es tentado desde su propio mal, o sea, desde adentro. Entonces, cuando nosotros pecamos, es porque sucumbimos a una tentación. Vamos a ver el ejemplo del rey David. El rey David está en su terraza real. Por allá está Betsabé bañándose desnuda. ¿Culpa de ella? Pues no, ella estaba bañándose desnuda. El otro fue el que la vio. Él pudo verse ido, no sé, a otra habitación, o verse ido, no sé, a ver los caballos. Pudo haberse ido para cualquier otro lado. Pero dice que de él la manda a llamar. Entonces él la ve, le entró por la vista. Ya cuando él la manda a llamar es porque ya él pensó en el pecado. Y cuando ya él la manda a llamar y tiene relaciones con Betsabé, el pecado se ve consumado. Ya él cometió un pecado. Él fue atraído desde su propia concupiscencia y le dio rienda suelta al pecado. Eh,
Él quiere disfrazar el pecado, que es lo que comentaba. Generalmente lo maquillamos, queremos disimularlo. Él manda a llamar a Urías, el esposo de Betsabé. Al final de cuentas, como Urías era un hombre temeroso de Dios y era correcto, era un hombre inocente, pues el rey David comete un asesinato. Él es el asesino intelectual de Urías. Lo manda a matar. Cuando nosotros pecamos, muchos inocentes se ven afectados por nuestras decisiones, porque el pecado viene del corazón y ya vimos que en el corazón está la voluntad, y cuando nosotros pecamos lo hacemos por voluntad. Si yo soy un drogadicto, no fue que caí, sino que voluntariamente caigo en eso una y otra vez. Si soy un borracho, voluntariamente lo hago una y otra vez. Si, por ejemplo, alguien llega y dice, es que caí en la tentación, en una relación ilícita. No, tienes 8 meses de vivir con una pareja sin casarse. O sea, no fue que caíste, ya es un pecado que es premeditado, que tú lo sabes y no has hecho nada para corregir el camino. Cuando alguien miente, pues usted tuvo que haber pensado la mentira, la ideó todo un plan, y tras de eso tienes que apoyar la mentira. Porque cuando decimos una mentira, tenemos que apoyarla con otra y inventar toda una historia. Entonces, no es que, hoy me equivoqué, sino que nosotros concebimos el pecado en la mente, baja el corazón y de ahí voluntariamente lo ejecutamos. Lo que les comentaba, la mayoría y prácticamente siempre, o sea, es el 100%, los, algún inocente o los inocentes se van a ver afectados por culpa de nuestro pecado. Murió un inocente, Urías. En muchos casos son los hijos, un padre alcohólico. En muchos casos los padres sufren por un hijo que es drogadicto, ya sea por verlo, que se lo lleva a la policía, ya sea por verlo en un caño, o ya sea por despedirlo en un ataúd. Pero siempre alguien inocente se va a ver afectado por culpa del pecado, y ese pecado no surgió de la nada, es un pecado que se concibió y se ejecutó por voluntad. No lo maquillemos. Cuando Eva peca, lo primero que hizo fue, es que la serpiente me engañó. De una vez buscamos la manera de echarle la culpa a alguien más. Y es ahí donde está nuestro problema como seres humanos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que una cosa es el remordimiento, que es cuando pecamos y me siento mal, y el arrepentimiento, que es cuando yo peco y cambio la dirección completamente de mi actuar, de mi caminar. David se humilló, dijo, Señor, mis huesos se secaron dentro de mí, perdóname porque he pecado contra ti. Y el Señor lo restituyó, lo perdonó. El pecado tuvo una consecuencia muy grave, muy fuerte en su vida, en la vida del hijo que nació, en el resto de su familia. Pero Dios lo perdonó y hasta dijo, este es un hombre conforme a mi corazón, porque en el corazón de David, él se dio cuenta que el pecado lo cometió él, no le echó la culpa a nadie, sino que vino delante de Dios con un corazón contrito y humillado, dice el Salmo, y se arrepintió, y Dios lo perdonó y lo restauró, que eso es lo que nosotros necesitamos. Si hoy yo estoy en una falta, que no vaya y le eche la culpa a los demás. El único responsable de lo que está viviendo soy yo mismo. Y lo único que me queda, así como yo cometí el pecado voluntariamente, lo único que me queda es venir delante de Dios, perdón, arrepentirme, humillarme, venir con un corazón contrito y humillado. Y yo sé que Él me va a perdonar, porque Él me ama, porque Él es un Padre amoroso. Lo único que me dice es, no sigas haciendo lo mismo. O sea, como les decía, arrepentimiento contra remordimiento.
Esa es la enseñanza que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias.